Educa, televisión para aprender. Presenta. ¿Están listos para iniciar el viaje por la otra historia del Ecuador? Gracias a mi máquina del tiempo, hoy nos teletransportaremos a lugares espectaculares, donde David, Sofía y yo, el profe, me olvidaba de nuestra mascota, Florencio, te presentaremos de una forma divertida a los personajes que hicieron época. Juntos podremos descubrir tesoros, conocer héroes y participar en batallas que desde ahora son parte de otra historia. A ver, tú por acá, tú pilas de que no se vayan a meter al banco a robarnos. Listo, todo listo para la fundación de Villa David. Ah, qué bueno, chicos, que hayan llegado justamente para la fundación de mi villa. David, no creo que los chicos hayan venido a eso, sino a participar de un nuevo programa de otra historia. Pero cuéntame, ¿qué es eso de Villa David? Ah, pero es que ¿no te acuerdas que la anterior semana vimos cómo se fundaba una villa española? Yo fundé la mía, pero la mía tiene centro comercial, tiene banco, tiene discoteca. Ah, ya mismo vamos a inaugurar el nuevo parque de diversiones. Ay, David, pero así no eran las villas españolas de la colonia, nada que ver. No tenían ni bancos, ni tenían discotecas, ni centros comerciales, ni nada de lo que tú le estás poniendo. Cualquiera de los chicos que quieran inscribirse aquí en mi villa pueden hacerlo tranquilamente. Mira, yo ya firmé y también Florencio. Oye, pero ¿cómo crees que suene mejor? ¿Davidenses? ¿Davideños? David, ¿qué ha ocurrido? ¿Cada programa sales con cada cosa? Bueno, mejor que el profe te refresque un poco la memoria y así no confundas a los chicos. Profe, muéstrales lo que vimos la semana pasada. En el programa anterior pudimos revisar los procesos de fundación de algunas ciudades. Vimos los orígenes de las colonias españolas y sus asentamientos indígenas originales. Compartimos los orígenes de la ciudad de Quito y Guayaquil y su relación con la villa Santiago de Quito. También pudimos conocer cómo se formó la primera colonia española en Cuenca. Aprendimos las normas básicas de la conformación de las villas o ciudades españolas. Y pudimos ver algunos rastros de lo que fueron solares coloniales, incluyendo algunas fachadas de iglesias que corresponden a las primeras comunidades religiosas que fueron parte importante del proceso de conquista. Ya la iglesia, el gobernador. Sí, está todo lo que vimos en el capítulo anterior, pero porfa, dale, déjame quedarme con la discoteca. Bueno, David, ya deja ahí la discoteca, pero no te olvides de que en ese tiempo no habían ni discotecas ni ningún tipo de esos centros de diversión. Claro, pero bueno, por ser tan buena hermanita y dejarme quedarme con la discoteca, te voy a entregar las llaves de la ciudad. Oye, esa llave no es de mi diario. ¿De dónde la sacaste, David? No, mejor veamos qué nos dijeron los chicos cuando salimos y les preguntamos que cómo pensaban que vivía la gente en la época de la colonia. Creo que todo primitivo. Bueno, sin nada de lo que tenemos ahora. Sin nada de modernidad, sin nada. Esclavizada por los españoles. Y era tranquila, no había como ahora hay la delincuencia. Y la gente era más responsable que a la actualidad. En la época de la colonia me parece que fue una esclavitud hacia los indígenas. Mucho abuso de parte de los españoles. ¡Qué imaginación que tienen, chicos! Pero bueno, para que aprendamos más sobre lo que fue la vida colonial, ¿por qué no revisamos un poco el contenido de un equipaje de uno de los conquistadores? David, abre el baúlcito que te dejé por ahí. Creo que está en la parte de allá. Tienes que cargarlo un poquito. Eso, tráelo hacia acá. Abre el baúl y saca el contenido para que los chicos vean, pero apúrate que lo tomé prestado. A ver. ¿Cómo se abre esto de acá? ¿Dónde dejé la llave del diario de...? No. Ya, por suerte estaba abierto. Ya. Oye, qué bacán. ¿De dónde te robaste todo esto? Yo no robé nada, David. Lo tomé prestado un ratito. Pero bueno, mejor apúrate porque no tengo mucho tiempo y ya tengo que devolverlo. Ya, pero ¿qué voy sacando? A ver. Anda sacando una por una las cosas. Una cruz y una Biblia. Sí, chicos, recuerden que la mayor parte de crímenes en contra de nuestros aborígenes se cometieron en nombre del cristianismo. Ve, una cadena. No, acá, ¿qué más? Un cincel. Claro, el idioma, el español, si no, ¿de dónde va a salir? ¿Y estas cadenas para qué servían?
Ya te podrás imaginar para qué eran esas cadenas. Pero ¿sabes qué? Mejor ayúdame metiendo todo rapidito en el baúl, porque tengo que devolverlo. Déjamelo ahí en el mismo lugar. Pero si me rompo la espalda es tu culpa, verás. Eres un debilucho, hermanito. Pero bueno, chicos, podemos ver que algo positivo quedó de la colonia española. Sí, pero bueno, después de que trajeron tantas cosas de Europa, ¿cómo hicieron para organizarse? A ver, mejor que el profe te explique, ¿ya? Les cuento que la vida en el supuesto nuevo continente para los conquistadores les significó un cambio radical para los nativos americanos, que entre otras cosas requirió de un control cada vez más estricto de España sobre gran parte de los territorios de Sudamérica. Para ello se necesitaron de varias instituciones, como la Casa de Contratación, que en 1503 se creó para regular el comercio y la navegación. Una institución muy importante para nuestro país. Después del proceso de fundaciones de las primeras colonias españolas, fue la creación de la Real Audiencia de Quito en 1563. Real Audiencia de Quito. Entidad territorial española subordinada al Virreinato del Perú. Sus territorios iniciales quedaron establecidos en la Cédula Real de 1563. Ya, pero yo no sabía que para instalar una colonia había que cedular a toda la villa. Oye, Sofi, ¿tú crees que en el registro civil me den una de esas cédulas reales? A ver, David, no. La cédula real era un documento que se usaba para oficializar un territorio español. Pero ¿sabes qué? Mejor que el profe nos explique cómo funcionaban estas instituciones de la colonia. Una de las primeras cosas que hicieron los conquistadores fue legalizar sus exploraciones. Se nombraban gobernadores de los reinos y al asentarse en poblados y organizar su vida, designaban las autoridades de los cabildos y las ciudades. Los representantes del rey en América distribuían mercedes de tierras y encomiendas en recompensa por las tareas de conquista. En la práctica resultó ser una institución de carácter sumamente peligroso. Lo mismo pasa con las encomiendas. Se supone que el encomendero debía cuidar a sus encomendados y hacerse cargo de su instrucción en la religión cristiana. En teoría sonaba ideal, pero realmente los conquistadores cometieron muchos abusos sobre los indígenas y no respetaron su fe. Generalmente los caciques les entregaban un número de indígenas para que trabajen con él o para él. Pero como el salario no les alcanzaba para sobrevivir, alimentarse, entregar el tributo y encima costear algunas fiestas, los indígenas se endeudaban y quedaban trabajando con los encomenderos por muchos años. Tan brutales y excesivas resultaron las encomiendas que en 1720 fueron abolidas. ¡Qué salvajes! ¿Cómo le hacían eso a nuestros indígenas? Pero bueno, qué suerte que ahora ya no existen esos lugares. Y prepárate, porque si la encomienda te pareció terrible, después del corte vamos a ver un par de formas más de esclavitud de la antigua colonia. Primero, todos tienen derecho a jugar, a dormir y a estudiar. Segundo, nadie es mejor que nadie. Todos tienen el mismo derecho. Sí, derecho. Tercero. ¿Pero para qué estás escribiendo eso, David? Es que son las reglas de mi villa. Así nadie pone ninguna encomienda y nadie se mete con mi paraíso. Bueno, pero mientras no pongas ninguna mita, no vas a tener ningún problema. ¿Pero por qué si las mitas en los incas era bueno? Así ellos trabajaban para el imperio y recibían su paga. Bueno, verás, es que si hablas de una mita incásica, sí. Pero si hablas de una mita española, hay una diferencia súper grande, ya vamos a ver. Mita incásica. Los trabajadores o mitayos reciben alimentación por su trabajo. Mita colonial. Los indígenas reciben pago mínimo y son obligados a pagar tributo. Bueno, chicos, el horror que se vivió en esta época es muy difícil de explicar, pero en el boletín y elegía de las mitas se cuenta un poco de lo que fue esta realidad. Brazos llevaron al mal, ojos al llanto, hombros al soplo de sus fuetes, mejillas a lo duro de sus botas, corazón que estrujaron pisando ante mi tallo,
cuerpo de mamas, mujeres, hijas. Solo nosotros hemos sufrido el mundo horrible de sus corazones. Y de tanto dolor, a 7 cielos por 60 soles. Oh Pachacamac, mujer pariendo mi hijo, le torcí los brazos. Ella, dulce ya de tanto aborto, dijo: quiebra maqui al guagua, no quiero que sirva de mi tallo a Viracocha. Me quedé impactado con todo lo que tuvieron que pasar los indígenas. Pero no creas que esto se quedó así. Ellos se rebelaron muchas veces y uno de los primeros levantamientos fue el del grupo de los indígenas Lita y Quilca, por allá en 1550. Pero ¿sabes qué? Mejor anda al estante y coge ese libro de las mitas. Este blanco con verde. El blanco con verde. Ya, a ver, veamos. Ahí vas a encontrar todo el tributo que injustamente tuvieron que pagar nuestros indígenas. A ver, dice Lita y Quilca. Aquí dice que, al parecer, los indios de Lita entregaban cada año directamente a los oficiales reales de la ciudad de Quito 354 pesos de plata, 350 anacos de algodón y 350 aves, mientras que los 183 habitantes de Quilca tributaban a la Real Hacienda por cabeza y anualmente una camiseta y un anaco de algodón y 2 aves. Pero mejor veamos la estructura social de ese tiempo para que más o menos entendamos cómo pensaban los conquistadores de esa época. En este tiempo existían 2 clases sociales muy definidas. La primera era la clase dominante, que incluía españoles y criollos. Estos últimos eran los hijos de los colonos nacidos en América. La segunda era la clase dominada, que incluía a los mestizos, hijos de blanco e indígena. Los negros, que eran los esclavos traídos de África. Los mulatos, que eran mezcla de español y negro. Los zambos, que era el resultado de la unión entre negros e indígenas, y en escala se los colocaba a los indígenas puros. Qué bueno que hubieron tantas revoluciones que aquí mismo dicen, para que no se crean. Movimiento nativista de los Quijos, 1578. Sublevación de los jíbaros, 1599. Levantamiento de los málabas, 1619. Insurrección de los mainas, 1635. Rebelión popular en Guano, 1778. Y así podría pasarme todo el día enumerando los levantamientos que hubo en contra de los conquistadores, para que no se diga que nuestros ancestros se dejaron así nomás. Claro que toma en cuenta que la furia de los conquistadores hacía que persigan a los cabecillas de cada una de estas rebeliones y cuando los encontraban los sometían a torturas terribles y hasta los mataban. Incluso hubieron personajes que ofrendaron su vida, personajes súper notables como por ejemplo Túpac Amaru II. Él entregó su vida por la causa de los indígenas. Pero ¿sabes qué? Mejor que el profe nos muestre algunas imágenes y así nos va explicando mejor poco a poco. Miren este retrato. Se nota de entrada que la ascendencia de Túpac Amaru II fue noble. Él, junto a su ejército, se rebeló en 1780 contra las injusticias cometidas en las mitas, obrajes y batanes, iniciando uno de los más grandes levantamientos del virreinato del Perú. Lamentablemente, en un punto su estrategia fallaría y sería tomado preso por los españoles. Temiendo un nuevo levantamiento de este tipo, los conquistadores descuartizaron a Túpac Amaru II y para escarmentar a sus seguidores repartieron su cuerpo a vista de todos. Este hecho enfureció a los insurrectos e hizo que se avivaran más los ánimos para seguir luchando en contra de los colonos. Hola Florencio, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? Chiquito, ¿por qué no podías entrar, picioso? Digo, Florencio, la próxima vez, cómete tu hueso. Bueno, es que Florencio venía con el hueso y se le quedó trabado en la puerta y no podía entrar. Estuvo bien chistoso. ¿Y de dónde sacó Florencio ese hueso tan grande? Ay, Florencio, no se lo habrá robado al perro de al lado, ¿no? No, ¿qué te pasa? Pero si Florencio puede ser pobre, pero bien honrado. Bueno, ya, mejor dejemos a Florencio con su huesito y que el profe nos cuente qué eran los obrajes. Ya me imagino, de haber sido alguna otra forma de esclavizar a nuestros indígenas. Bueno, David, en el caso de los obrajes, la realidad era que eran muy importantes para la economía de la audiencia durante la colonia. Se trataba de fábricas de producción de tejidos. Había 2 clases de obrajes, comunidad
y otros particulares. Los unos servían para que las comunidades de indígenas pudieran producir mercancía para cubrir los tributos. Los otros eran de gente particular que usaban la fuerza del trabajo indígena. Había también chorrillos y los obrajuelos, que producían prendas de menor calidad y se vendían en los mercados locales. En ese entonces el comercio era muy amplio. De América hacia Europa y viceversa iban y venían productos que enriquecían a uno y otro continente. Ya. O sea que el producto ecuatoriano desde hace tiempos ya era muy valorado, ¿no es cierto? Pero por supuesto, como siempre, pero mejor dejemos que el profe nos cuente un poco más. La audiencia de Quito desde fines del siglo XVI se convirtió en un eje comercial. Aquí llegaban productos desde Cartagena, Lima, Pasto, Cali y otras ciudades más. Igualmente, desde distintos sectores de la Real Audiencia se intercambiaban productos como desde Guayaquil a Esmeraldas, Tumaco, Buenaventura, Panamá, y desde Quito hacia San Miguel de Piura, Trujillo, Lima y otros lugares. En general se comerciaba con tejidos, jergas, lienzos, sayales, bayetas, frazadas, sombreros de algodón y lana, comestibles como cereales, semovientes, azúcar, harina, bizcochos y más. Eso sí, de fuera venían la seda negra de Italia, el tafetán de Castilla, especias varias y herramientas como machetes, cuchillos y armas. Dentro del gran territorio colonial, los distintos sectores se fueron especializando en distintas actividades. La Real Audiencia de Quito se especializó en la producción de telas, de ropa y de telas, para proveer a todos los territorios coloniales. Fue muy conocida por la producción pictórica y la producción de tallas, de esculturas religiosas, en lo que se ha conocido después como la escuela quiteña, ¿no? Otro de los problemas terribles que tuvieron que enfrentar fue la aparición de los piratas. Como la mayor parte de transacciones que ellos hacían era por el agua, entonces no faltaron por ahí los ladrones del mar. Pero también hubieron problemas terribles para nosotros, como por ejemplo el problema que hubo en el astillero de Guayaquil. Se dice que desde 1547 en el astillero de Guayaquil se fabricaron desde barcos pequeños hasta galeones de gran envergadura. Era tal la calidad de los galeones fabricados que permitieron mejorar la comunicación entre América y Europa, sobre todo porque eran resistentes a los ataques piratas. Los piratas buscaban formas de ataque y un buen día atacaron el astillero, incendiando un sinnúmero de embarcaciones. Si alguna cosa se puede rescatar de esta época, fue sobre todo en los siglos XVII y XVIII, en donde hubo un poco más de estabilidad en la colonia. Pero chicos, ¿ustedes quieren saber cuáles son estas cosas que medio se pueden rescatar? Quédense con nosotros después del corte comercial. Bueno, Villa David queda clausurada hasta nuevo aviso. ¿Pero por qué la clausuras, David? ¿No te gustó cómo quedó? No es eso, es que si mi villa sigue el estilo de la colonia, todo con ese esclavismo y el racismo, no, yo no quiero que haya más matanzas y peor bajo mi nombre de Villa David. Bueno, tienes toda la razón. Los tiempos de la colonia fueron tiempos muy difíciles y terribles, sobre todo para nuestros indígenas, para los negros y para los mestizos. Pero si algo podemos decir es que en el siglo XVII y en el siglo XVIII se generó una especie de relativa calma, sobre todo a lo largo del Virreinato del Perú. Virreinato del Perú, territorio que se fue consolidando con 7 audiencias: Panamá, Lima, Santa Fe de Bogotá, La Plata de Charcas, Quito, Chile y Buenos Aires, que luego sería conocido como Nueva Granada. Pero chicos, esa es otra historia que viene mucho más adelante. Primero tenemos que saber cómo se consolidó la colonia. Ay, yo ya me imagino, eso es cacho viejo, ya pura matanza. Poco a poco se fueron constituyendo los grandes terratenientes, que eran españoles que habían sido encomenderos o también los miembros de las órdenes religiosas. Así lograron mantener a muchos indígenas trabajando con ellos por largo tiempo. Los indígenas se concertaban para trabajar con ellos.
Esto consistía en que si los indígenas adeudaban algún monto del tributo obligatorio, debían trabajar hasta pagarlo. En caso de que no lograran hacerlo, su deuda pasaba a sus hijos, y de ellos a sus nietos, y así sucesivamente. No, la verdad, yo no le veo nada positivo a esta época, ¿no? Bueno, sí, pero hay algo súper importante, David, y eso es el arte. Por ejemplo, oculto tras las pinturas y las esculturas está la huella que dejaron nuestros mestizos y nuestros indígenas, para dejar eso sí bien sentado quiénes eran los invasores. No, yo sigo sin entender. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que tú mismo viajes y tú mismo lo veas por tus propios ojos. Y solo por hoy, un ratito te voy a prestar mi máquina. Bien, me voy en la máquina del tiempo, se me hizo. Florencio, quédate cuidando. Sí, tú te quedas cuidando la villa, ¿ya? Con cuidado, ¿no? Estoy... Pero si esto es de centro histórico, para eso me hubiera venido en trole. Mi hermana que me ha... David, hola. ¿Cómo estás? Soy amigo de tu hermana Sofía. Ah, ya. Ella me trajo aquí para que te cuente sobre una ciudad que yo recuerdo y que yo amé mucho. Ya. ¿Te parece? Ya, buenazo. Sabes, David, la ciudad ha cambiado mucho, yo algunas cosas no las reconozco. Como por ejemplo este edificio. El original era muy distinto y yo estudié aquí. Aquí estaba la Pontificia y Regia Universidad de San Gregorio Magno, de los jesuitas, solo que desapareció en el siglo XVIII. La unieron con la Santo Tomás de Aquino. Luego, Bolívar le puso el nombre de Universidad de Quito. Y finalmente el presidente Vicente Rocafuerte le otorgó su nombre último y definitivo que conserva hasta nuestros días. Esa yo me la sé. No me digas, es la Universidad Central, ¿cierto? Exactamente, la Universidad Central del Ecuador. Este edificio es idéntico como yo lo recuerdo. La iglesia del Sagrario, justo al frente de mi universidad. Nada de lo que ves en estas fachadas fue puesto porque sí. Todo cuenta una historia porque a mí las imágenes me hablan. Wow, pero ¿y qué te dicen? Porque imagino que tienen muchas cosas que contar, ¿cierto? Todo el tiempo. Por ejemplo, si te fijas con cuidado en la fachada, vas a descubrir un escrito que dice que fue terminada en 1706 y que la mandó a construir Gabriel de Escorza Escalante. Y las esculturas representan a San Pedro, San Pablo y las 3 virtudes teologales de la iglesia: fe, esperanza y caridad. Y ahora te voy a mostrar la joya de los quiteños, la niña de los ojos de los habitantes de esta ciudad, la fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús de los jesuitas, mis maestros. Mira, te voy a dar un último regalo. Fíjate bien en la fachada. Vas a ver restos de pintura blanca, porque en mi época toda la fachada estaba cubierta de pintura blanca y celeste. Eso me recuerda que me tengo que ir a estudiar. Oye, yo nunca te había preguntado tu nombre. ¿Cómo te llamas? Sofía, tu amigo desapareció. Bueno, entonces yo también me regreso. Alista la máquina. Tienes que arreglar esa máquina del tiempo, casi me quedo atrapado. Pero bueno, vieron chicos, qué bacán que estuvo ese paseíto que nos dimos. Solo basta abrir un poquito los ojos y fijarnos bien y conoceremos más acerca de la historia y nuestros antepasados. Tienes toda la razón, David. Incluso hoy podemos encontrar las huellas del mestizaje. Y chicos, ¿qué tal darnos un paseo por nuestra ciudad e ir buscando esas pequeñas partecitas de historia que están escondidas en cada rincón? Por ejemplo, hay muchos genios de la colonia que dejaron su huella aquí. A ver, David, yo no estaba hablando de ti, estaba hablando de personajes como, por ejemplo, no sé, Eugenio Espejo. Ah, yo he escuchado acerca de él. Eugenio Espejo fue un gran personaje de la colonia. Pero chicos, si ustedes quieren saber la otra historia de este y muchos más personajes de la época colonial, no se pierdan el próximo programa de Otra Historia. Bueno chicos, entonces nos vemos la siguiente semana aquí en Otra Historia, no se pierdan.